20 personas, creo, y vi en la lista que son 41, y hoy día en sala son algo de 27, me parece. Así que de manera muy sucinta voy a explicar el sílabo, un par de minutos, para que los que no hayan venido pues tengan conocimiento, ¿no? El curso, a diferencia de otros cursos, tal vez es un curso en donde se va a desarrollar un proyecto y este proyecto va a tener un cliente real con nombre y apellido, ¿no? Entonces, hoy les voy a dar algunas características que debe de tener los grupos y también las características que debe de tener el cliente y el proyecto que se va a desarrollar. Respecto al contenido, bueno, en la primera clase ya habíamos visto algunas definiciones importantes sobre algunos conceptos y también sobre arquitectura. Un ratito, por favor. Listo. También habíamos visto algunas definiciones sobre modelos de desarrollo de software y también sobre metodologías para el desarrollo de software, ¿no? Las diferencias entre ellos. Luego vamos a pasar a algunos estilos arquitectónicos. Hoy día, por ejemplo, vamos a ver pipelines, filters, con algunos ejemplos demostrativos. En la siguiente clase veremos arquitectura por capas. Luego veremos también patrones como, por ejemplo, publicador-suscriptor, orientado a servicios. Más adelante, middlewares. También vamos a ver el tema de los integradores, orquestadores, arquitectura en la nube, la diferencia entre la arquitectura monolito y de microservicios. Y luego vemos algunas arquitecturas en servidores y de manera nativa en la nube. Luego tenemos el examen, atributos de calidad, algunas tácticas sobre alta disponibilidad, métodos para el desarrollo de arquitectura, la documentación y, bueno, finalmente tenemos la evaluación de la arquitectura. Respecto a la evaluación del curso, ya ustedes conocen que hay un examen parcial, luego hay un examen final, y cada uno de esos componentes de los exámenes tiene un 30% de peso, y luego hay unos informes de proyectos. La primera tiene que ver con la especificación de requisitos, luego el diseño de la arquitectura, y la otra con la programación. Y aquí hay un ítem que es un informe semanal, es decir, cada semana, bueno, en cada clase en realidad tenemos un laboratorio, a excepción de las fechas en donde va a haber exposiciones de especificación, diseño y programación. De todos estos informes, pues se tiene un promedio y hay un peso de 0.40. Y el promedio final es la suma de esas tres notas, ¿no? Bien. También quiero mostrarles. Claro, sí sale. Seguro que ya les han compartido. Aquí tenemos
el Google Classroom, donde vamos a poner todo el material. Ya está de la sesión 1 y de la sesión 2. Ahí está la propuesta del sílabo. También he publicado algunos libros que son importantes que puedan tener en cuenta. También están ya las diapositivas de las 2 primeras sesiones. Y tenemos ya las diapositivas del día de hoy, algunas lecturas, el ejercicio práctico y el laboratorio, ¿no? Después voy a ir publicando cada semana a semana, o mejor dicho, clase a clase, todo el material. Ya lo tengo programado, creo que hasta la 8ª o 9ª semana. Entonces, quisiera que me confirmen si ya han tenido acceso. Sí, por lo visto sí. Aquí hay... ¿Cuántas personas? Déjenme ver. 34. Faltarían, creo que 7 personas que se puedan unir al Classroom para que también vean el material, ¿no? ¿Qué más? Ya hemos visto los conceptos generales, ya hemos visto las metodologías. Entonces vamos a empezar ahora con esta parte. Listo. Vamos a ver estilos arquitectónicos. En realidad hay muchos estilos arquitectónicos. Monolítico, de repente es una de las arquitecturas más tradicionales a los inicios de la computación. Me imagino que ustedes no han visto mucho este tema. Tampoco creo que hayan visto tuberías y filtros o los pipelines and filters. Y también tenemos el tema de microkernel. Esos 3 puntos vamos a avanzar el día de hoy. Y en la siguiente clase vamos a ver el tema de capas, arquitecturas cliente-servidor, en 3 capas, 4 capas, n capas, ¿no? Luego vamos a ver un patrón que es el modelo vista controlador, centrado en datos, publicador suscriptor, orientado a servicios y los microservicios. Bien, veamos la arquitectura monolítica. Es un estilo de diseño de software en que todas las funcionalidades, cuando digo todas las funcionalidades, me estoy refiriendo al sistema operativo, a los controladores, a las aplicaciones que uno desarrolla sobre el sistema operativo, se despliegan como una unidad indivisible, ¿ya? Voy a poner un ejemplo que me imagino es fácil de abstraerlo. Supongamos que ustedes necesitan instalar todos los programas y el sistema operativo en 30 computadoras de un laboratorio. Entonces, hacerlo uno por uno, pues es bastante complicado. Por un tema de drivers, por un tema de instaladores, por un tema de configurar. Entonces, lo que antes se hacía es crear una imagen. ¿Qué quiere decir crear una imagen? Crear una imagen implica que yo hago una instalación completa, bien configurada, desde el sistema operativo, las aplicaciones que debe de tener, los controladores, es decir, una máquina que funcione bien y luego de hacer todas las pruebas, lo que hago es
como quien dice, un control C y un control V. A ver, un segundito. Entonces decía, luego de que tengo bien configurada, instalada, con todos los paquetes en una máquina, es como que hiciera un control C y control V hacia las otras 29 máquinas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es crear una imagen, ¿sí? Y esa imagen empaquetarla, y la imagen empaquetada copiarla a las otras máquinas, y a partir de allí, pues, reiniciarlas, y como tiene la imagen con todos los controladores, con todos los paquetes, software, etcétera, pues empieza a arrancar cada una de las computadoras. ¿Qué es lo único que vamos a tener que reconfigurar? Probablemente sea el tema de la red. Porque si la máquina en la cual yo he sacado la imagen, le puse una IP, supongamos 192.168.1.5, pues todas las clonadas van a tener la misma IP y seguro va a haber conflictos de IP. Entonces hay que ir máquina por máquina y cambiar la dirección IP, y con eso ya tenemos salida a Internet. Entonces, este ejemplo típico, clásico, que se hacía antes para instalar software en computadoras, eh, es, una, es una muestra clara de lo que es una arquitectura monolítica, porque todo está en uno solo, ¿ya? Entonces dice, en este enfoque, el código del sistema se organiza en una aplicación cohesiva que incluye la interfaz, la lógica, todo en un solo paquete. ¿De acuerdo? Bueno, el sistema está diseñado como una única unidad indivisible, ideal para aplicaciones pequeñas y menos complejas. Un ejemplo de cómo sería una arquitectura monolítica es un sistema operativo Linux, por ejemplo, ¿no? Pero tiene algunos problemas, ¿no? Como les comentaba, pues hay que copiar y pegar en cada máquina, pero si por A o B hay un nuevo paquete que instalar, a eso se refiere con que uno quiere escalar, pues lo va a tener que hacer en cada una de las máquinas, porque la imagen original no tiene ese nuevo paquete, ¿no? Y hay que darle mantenimiento a medida que crece. La segunda es la arquitectura de tuberías, o también otras le llaman tuberías y filtros, pero son los famosos pipelines, ¿no? Y en este estilo, pues de lo que se trata es de que uno pueda hacer un programa de tal forma que pueda haber una secuencia de componentes a los que se les llama filtros, ¿no? Y estos pues tienen datos de entrada y generan datos de salida. Y en cada uno de ellos se conecta mediante canales llamados tuberías, ¿no? Entonces, es una conexión de filtro, tubería, filtro, tubería, para que al final, pues, nos pueda dar una salida, ¿no? Hoy en día, todavía se utiliza en algunas aplicaciones, sobre todo en aquellas que manejan un gran volumen de datos. Entonces, este tipo de arquitectura, en síntesis, es la unión de tuberías y de filtros. Bien, los filtros
son módulos o componentes que realizan tareas específicas. A ver, un segundito. Entonces decía, los filtros son módulos o componentes que realizan tareas específicas, que puede ser procesamiento de datos, transformación, validación, etcétera. Cada filtro es independiente, por tanto, pues facilita su desarrollo, ¿no? La prueba y la reutilización. Y las tuberías simplemente son canales que conectan los filtros, permitiendo el flujo de datos entre ellos, ¿sí? Entonces, los datos procesados pues se envían a un siguiente filtro, ¿no? Utilizando una tubería. Ahora, el flujo de datos fluye en una dirección desde el primero hasta el último, es decir, va en una secuencia, ¿no? Es algo así como cuando hacemos un programa, pues hay una secuencia, ¿no? El paso 1, paso 2, paso 3, uno tras otro. Ejemplos. El ejemplo típico cuando uno habla de pipelines es los archivos por lotes o los famosos batch, ¿no? Y el otro ejemplo es también el streaming, ¿no? La transmisión en tiempo real. Ventajas, pues modularidad, cada filtro es independiente, por tanto, pues te permite modificar o reemplazar los filtros sin afectar al resto del sistema. La reutilización, se puede reutilizar los filtros, la escalabilidad, se puede escalar, y el mantenimiento pues hace que sea bastante sencillo, ¿no? Ahora, hay una opción de poder ejecutar los filtros en paralelo, ¿no? Se mejora el rendimiento, pero la programación se complica porque hay que utilizar tarjetas gráficas que permitan, ¿no? Hacer un procesamiento en paralelo. Con CUDA, por ejemplo, es factible, ¿no? Desventajas. La latencia, ¿no? Si tengo muchos filtros, pues el procesamiento se puede volver más lento. La complejidad en la comunicación, si los datos de repente no están en un formato esperado o necesitan un puente para pasar de un filtro a otro filtro, pues se puede volver complicada la comunicación. La sobrecarga en procesamiento, cada filtro pues tiene un costo, ¿no? En cuanto al uso de recursos. Y el acoplamiento de datos, los filtros deben estar de acuerdo en el formato de datos, lo que puede limitar la flexibilidad. Ok, vamos a ver entonces ahora la parte práctica, para lo cual necesito prender otra máquina para poder proyectar, así es que denme un segundito.
Bien, entonces tengo ya otra máquina desde la cual estoy presentando. Por un tema de facilidad, voy a hacer las pruebas en Linux, porque es la mejor forma de poder explicar, digamos, lo que pretendo mostrarles. ¿Sí? Entonces, lo primero es mencionarles que yo tengo ya una máquina virtual con VirtualBox y tengo instalada un sistema operativo con Linux Ubuntu. Voy a iniciar. Y bien, antes de iniciar les voy a comentar y mencionar les voy a mencionar que hay muchas distribuciones de sistemas operativos Linux, pero para facilitar, es decir, para tener ya una imagen lista para poder instalar, por lo general yo utilizo osboxes.org, ¿ya? OSBoxes lo que me da es ya máquinas virtuales, ¿ya? Listas para poder descargarlas y usarlas, de tal forma que ya no me preocupo de la instalación paso a paso de Linux, porque instalar paso a paso Linux también toma su tiempo, ¿sí? Entonces, aquí en en OSBoxes tengo ya imágenes y lo único que tengo que hacer es ver qué imagen quisiera yo. Puedo buscar una de Linux, por ejemplo. Hay todo tipo de imágenes, Debian, Fedora, la que se les acomode mejor. Entonces yo he ido a Ubuntu, aquí está, y he descargado esta imagen que es un VDI, o sea, está hecho para VirtualBox. Y con eso, bueno, tiene también versiones para VMware, y con eso, pues yo ahorro tiempo, ¿no? Bueno, pesa aproximadamente un poco más de 2 gigas, pero es fácil de utilizar. Entonces, esa imagen descargada que les he mostrado, ahora la estoy corriendo. Por eso aquí dice OS Boxes. Entonces ingreso, la contraseña es la misma. Vamos a esperar a que cargue un momento. Y listo. Ok. Entonces, aquí vamos a investigar un poquito. Vamos a utilizar primero el terminal.
ls-l para ver las carpetas que tengo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿Qué ejercicio es el que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a tener un archivo tipo texto, y ese archivo tipo texto vamos a ir contando cuántas palabras, cuántas letras y cuántas líneas tiene. ¿De acuerdo? Entonces, el editor más utilizado en estos entornos de Linux es el Nano, y le pongo un nombre. Vamos a suponer que le llamo nanocontar.shell. Y aquí necesito poner el código, ¿no?, que yo voy a utilizar. Y le puedo decir que va a ser un bash list. Luego puedo decir archivo va a ser igual a $1. Quiere decir esto que cuando yo ejecute voy a tenerle que pasar un parámetro. Y ese parámetro va a ser un archivo que contiene el archivo tipo texto, ¿no? Entonces, ese contenido va a pasar a esta variable archivo. Si como input tuviese, supongamos, dos archivos, entonces tendría que crear aquí dos variables, supongamos archivo 2 y $2. Entonces con eso tendría que pasarle dos parámetros. Pero en este caso vamos a probar con uno, y luego le vamos a decir, pues, el número de líneas, cómo los podría contar. Entonces diré líneas va a ser igual a $1, y le voy a decir WC, ¿ya? Ahorita les explico qué significa el WC, y le voy a decir que sea -L y de archivo. Listo. WC, pues, es una de las utilidades más importantes, más valiosas que te ofrece todo sistema basado en Unix y también en Linux, ¿no? ¿Y qué significa WC? Viene pues de word count, ¿no? Y es una forma sencilla pero muy potente de analizar archivos de tipo texto. Ahora, obviamente que WC tiene varios parámetros, varias funciones, pero la ventaja es que actúa de manera rápida y directa, ¿no? En resumen, pues WC, a ver, por ahí alguien creo que está pidiendo ingresar. Entonces decía pues que en resumen, con WC no solo puedo contar palabras, sino también puedo tener número de líneas, puedo ver número de letras, ¿no? Ahora, en esta línea de código, lo que estamos diciendo es que a la variable líneas, pues le asigne el valor del número de líneas que tiene este archivo, que le hemos pasado como input. Luego, podría decir número de palabras. Vamos a contar. Y le diré aquí palabras igual otra vez el comando WC, pero esta vez le voy a decir -W, que viene de words, y le voy a pasar otra vez
archivo. Y finalmente, voy a decir número de letras. Vamos a utilizar aquí letras igual dólar. Y volvemos a utilizar el WC, pero en este caso con otro modificador que sería el M. Y listo. ¿Bien? Entonces, se ejecuta, primero lee el archivo, luego calcula el número de líneas, el número de palabras, el número de letras, y ahora tenemos que dar los resultados. Entonces, para dar los resultados, podríamos decir echo, un ejemplo de pipeline para conteo. Luego, podríamos decirle un echo. Y finalmente le diremos echo, un número de líneas. Le decimos dólar líneas. Luego le diremos echo, número de palabras, dólar palabras. Y finalmente le diremos un echo, número de letras o caracteres. Y podríamos decirle fin del pipeline. Listo. Ahora, lo que tenemos que hacer es guardar. Para guardar es control O. Ahí está. Lo grabamos. Y luego le decimos control X. Vamos a ver, ls-l. Y ahí está, nuestro programa de contar.shell, ¿no? Pero aquí hay un problema. El primer problema es que este archivo no se va a poder ejecutar porque no tiene permisos de ejecución. Solo tiene de lectura para los 3 casos y del de escritura para 2, ¿no? Es decir, un archivo está compuesto por 3 tipos de permisos, ¿no? Para todos, para el grupo y para el usuario. Entonces, necesito cambiar los permisos. ¿Alguien en la sala me podría decir cómo puedo cambiar los permisos para un archivo? ¿Qué comando utilizo en Linux? chmod más X. Entonces, tendríamos que decirle chmod a más X para que todos puedan ejecutar y listo. Con eso ya estamos listos, ¿no? Ya tiene el atributo de ejecución. ¿Ok? Ahora, necesito tener el archivo de entrada, es decir,
cómo se va o cómo voy a yo probar. Necesito un archivo de input. Entonces, para ese archivo de input, pues también lo tenemos que crear y lo vamos a crear de la misma manera, ¿no? De la misma manera. Diremos nano, le podríamos llamar archivo.txt y aquí tendríamos que colocar algún texto, ¿no? Algún texto. Para apoyarme, voy a ver algo de internet, copiar y pegarlo. A ver, de repente podríamos poner que modificadores tiene el comando wc bash linux, por ejemplo. ¿Ya? Así que lo primero que me aparezca, lo voy a... De repente puedo copiar más texto. Está por acá tal vez. Copiar. Ok, como ejemplo, creo que va. Así que otra vez será control O para escribirlo y control X para salir. Ahora veamos, ya tenemos el archivo y también tenemos el pipeline. Entonces ahora lo ejecutamos y le decimos ejecuta contar shell con el archivo, ¿no? Y ahí está. Nos dice que tiene 112 líneas, 701 palabras y 4.312, caracteres. ¿Sí? Así funciona un pipeline, ¿ya? Pero ahora la pregunta es, profesor, pero para contar líneas y palabras y caracteres, ¿para eso nomás? No, se puede hacer muchas cosas, muchas cosas. El siguiente paso que nosotros vamos a hacer es generar, por ejemplo, 1.000.000 de datos. Y ahí vamos a ver cómo funciona este pipeline. Porque claro, ha sido rapidísimo porque el archivo que lo he leído es casi nada, ¿no? O podemos generar 10 millones de líneas de código de un archivo. Y con eso sí podríamos ver el trabajo que hace. ¿Ya? Antes de continuar, quiero estar seguro de lo que estamos trabajando. Así que yo quiero que yo creo que lo más fácil es que levanten la mano, ¿sí? Si antes ya habían visto los pipelines. ¿Ya? Entonces, los que hayan visto, por favor, levanten la mano. Ok. Entonces, vamos a continuar. Jesús, qué bueno, ya habías visto los pipelines. Seguramente has visto que es una herramienta muy potente, ¿no? Entonces, el segundo nivel de este ejercicio es que necesito crear vamos a decirlo así, un generador, un código que me permita generar datos aleatoriamente. Porque imagínense, o sea, nuestro archivo TXT es casi nada, pero vamos a ver cómo funciona con 10.000, 100.000, 500.000, 800.000 registros
Y por supuesto que para esto pues necesitamos datos de prueba, porque de lo contrario pues no vamos a poder ver la potencia que tiene si se quiere el pipeline, o no vamos a poder ver las diferencias de cómo es cuando procesa con un archivo, con dos archivos, no lo vamos a poder ver, ¿ya? Entonces, con esa idea, pues vamos a primero hacer un programa de manera rápida que nos permita generar archivos o datos para un archivo, ¿ya? Entonces, deme un minuto, por favor. Ok, voy a compartir mi pantalla entonces. Muy bien. Entonces, vamos a... Sí, es este archivo. Okay. Listo. Voy a explicarles de manera breve qué es lo que hace este programa. Para los ejercicios que vamos a hacer hoy nos va a ser bastante útil. Sí les pido un poquito de su atención porque en base a esto va a estar el laboratorio que deben de desarrollar el día de hoy, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que pretendo hacer? Lo que pretendo hacer es generar datos para una tabla alumno. Creo que todos tenemos la idea clara que qué atributos podría tener una tabla alumno. Entonces, yo empiezo, a ver, un segundito. Ok. Decía, yo empiezo definiendo en Python la generación de un string de manera aleatoria. ¿Sí? Es decir, genero A, H, Z, V, etc. O sea, un conjunto de caracteres me van a hacer un string. ¿Ya? Entonces, cuando yo genere un nombre, por ejemplo, podría generar aleatoriamente con este string. La segunda función es igual, generar un número aleatorio entero. Entonces, si tengo un número aleatorio entero, voy a poder tener de repente la edad, voy a poder generar número de, qué sé yo, un valor entero que pueda ser parte de la tabla. Tengo también random float, que me va a servir para poder generar números aleatoriamente, pero de tipo float. Y aquí viene el primer paso, ¿no? ¿Puedo generar nombres? Sí, llamando
a la función getRandomString, puede ir generando un conjunto de caracteres que podría simular un nombre. También puedo generar provincias. Bueno, este ejercicio es de un curso que yo enseño aquí en mi universidad, y por eso está con datos de repente de Apurímac, ¿no? En Apurímac tenemos 7 provincias, entonces quiero generar aleatoriamente que un alumno tenga una provincia de procedencia. Entonces le digo, viene de Abancay, viene de Andahuaylas, de Antabamba, que son las provincias. Entonces, cuando genere los datos, va a coger uno de ellos y aleatoriamente le va a asignar. Y también les digo, a ver, generen el color favorito que pueda tener un alumno ingresante, ¿no? Entonces, también generan algunos colores. Y luego necesito generar un archivo de tipo CSV, ¿no? ¿Alguien en la sala podría decirme qué es un archivo de tipo CSV? Adelante, Edgardo. ¿Dataset? No. CSV simplemente es un archivo que tiene datos y que cada dato está separado por una coma. Viene del inglés coma, separated values. ¿Sí? Entonces, quiere decir que los datos van a estar separados por comas. La gran ventaja es que después, cuando hagamos el ejercicio con base de datos, con cliente, servidor, 3 capas, este mismo generador nos va a servir para que volquemos a MySQL o a cualquier otro 1.000.000 de registros, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Entonces, lo primero que hago es, le doy un nombre. ¿Ya? Esta es una instrucción para poder crear un archivo. Y lo que me dice esta es que le hace en modo append, es decir, va a generar uno tras otro. Y lo que pretendo es crear un archivo que va a tener un código que va a ser digamos, un número automático, 1, 2, 3, 4, etc. Luego voy a poner apellidos. Luego voy a poner nombres. Luego voy a poner edad. Luego voy a poner talla. Luego peso. Luego voy a poner el color favorito, la provincia de donde proviene. Entonces, aquí está, en síntesis, los campos que necesito generar, ¿sí? Apellido paterno, nombre, edad. También está el sexo. 1 va a significar mujer y 2, no, 1, déjenme ver, masculino y 2 femenino, ¿sí? Entonces, tenemos luego del sexo, tenemos el peso, la talla, el color y la provincia. ¿Sí? Y luego tengo una última función que me dice que escriba la cantidad de registros que yo quiera, ¿no? Vamos a probar con 2 nada más. Por eso aquí, para que ustedes tengan una idea, primero le he puesto 2 y el nombre del archivo también se llama alumno2csv. Luego vamos a pasar seguro a 100, a 1000, 10.000, 100.000. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Ya? Como no he hecho ninguna modificación, creo que puedo salir con control X. Efectivamente. ¿Ok? Bien. Para que esto se ejecute, en esta máquina creo que tengo Python. Vamos a ver. Me dice not found. Debo tener entonces Python 3 probablemente. Sí, tengo Python 3. Voy a salir. Así es que voy a ejecutar. Le diré Python 3. El nombre del archivo que se llamaba millón. Y escrito. ¿No? Me dice que está escrito. Ahora voy a poner ls-l para ver qué es lo que tengo. Y tengo un archivo que se llama alumno2.csv.
Entonces vamos a ver qué tengo en ese archivo. Cat alumno2 CSV. Y ahí está. Tengo dos líneas, porque yo le dije que me genere dos nada más. Tengo apellido 1 y con una variante, ¿no? de caracteres aleatorios. Tengo también nombre 1 y con algunos caracteres aleatorios. Luego tengo el peso. Luego aquí tengo la talla. ¿Y qué más tengo aquí? El color favorito y la provincia de donde proviene, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya hemos generado dos. ¿Qué tengo que hacer para generar, supongamos, a ver, empecemos con 1000? Probablemente voy a tener que editarlo. Nano millón. Le voy a cambiar por aquí. Aquí está. A ver, vamos a probar con 1000, ¿ya? Para acelerar un poco. 2, 3. Se va a llamar alumno 1000 CSV. Y aquí le diré, en vez de generar 2, debe de generar 1000, ¿no? Ahora sí, como lo he modificado, tengo que grabar con control O, sobreescribir, salgo, y ahora le diré que ejecute, y también lo genero rápido. Y ahí está el tercer archivo. Vamos a ver qué tiene. Le pondré un cat alumno 1000 CSV, y efectivamente ya tenemos 1000 registros, ¿no? Entonces, repito, este tipo de archivos CSV, que son comma separated values, simplemente es cada campo va separando por una coma, ¿sí? Bueno, en esta máquina no tengo OpenOffice instalado, porque si no lo podría abrir en su hoja electrónica de OpenOffice, ¿no? Igual lo puedo enviar esto a otra máquina que no sea Linux y lo puedo abrir con un Excel, por ejemplo, ¿no? O sea, hay bastante útil. Entonces, vamos a ver ahora de una vez, a ver qué pasa con 100.000 datos. Vamos a ver, ¿no? Nano millón. La vamos a editar. Vamos a cambiar el nombre del archivo. Entonces ya tengo con 1000, 10.000, 100.000. Ya, vamos a ver. Con 100.000. Y le voy a llamar también aquí que le pase 10.000, 100.000. Voy a grabar. ¿Sí? Y control X. Y ejecutemos. Nanomillón para 100.000. Vamos a ver qué. Perdón. Control X. Python. Ahora ya se está demorando un poco. Ya no está tan rápido como en el anterior caso. ¿Sí? Y vamos a ver en otra ventana cómo están los procesos. ¿Sí? ¿Cómo están los procesos? Parece que ya terminó. A ver. No veo acá. Creo que ya terminó. Vamos a... Sí, ya terminó. Ya terminó, por eso no lo pude ver. Pero vamos a ir preparándonos para el siguiente. ¿Ya? Vamos a prepararnos. En el siguiente sí tenemos que ver. Cuando yo quiero ver los procesos que se están ejecutando en Linux, pues tengo que decir, una forma es con ps
menos F, y aquí veo qué procesos se están ejecutando, ¿no? Y si hay algún proceso que de repente me está consumiendo, supongamos, mucha memoria o se trabó, entonces desde aquí yo, entre comillas, se le llama, podría matarlo, ¿no? A ese proceso, pero formalmente se diría que yo puedo desactivar ese proceso, ¿no? Eh, a ver, ejecutémoslo para 1.000.000 y ahí veremos qué pasa. ¿Ya? Pues voy a volver aquí, editemos y pongámosle 1.000.000. Aquí. Entonces la aumentamos aquí para 1.000.000. Y el nombre. Y ahora la cantidad. Listo. Grabamos. Salimos. Entonces quiero que vean esta parte de los procesos. Vamos a ponerle top para ver de mejor manera, o sea, de manera interactiva. Ahí. Fíjense que aquí no aparece todavía la ejecución de Python. Está ejecutándose Genome, está ejecutándose el mismo top. Y todos los procesos en realidad no están ocupando memoria ni tampoco CPU. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Voy a ejecutar y le voy a decir que genere el 1.000.000 de registros. Y luego me voy a ir a ver el top. Ahí está ejecutándose. Y efectivamente, Python 3 aquí ya apareció. Me dice que está consumiendo 0.7 de la memoria. Porcentaje de CPU está en 37. Subió a 38. ¿No? Está en ese rango. 37 y 38% de CPU. En algo tan simple que es generar datos. O sea, no estamos trabajando con imágenes, no estamos trabajando con video, no estamos haciendo ningún tipo de procesamiento complejo. Lo único que estamos haciendo es generar datos. Y sigue en uso, vamos a ver. Efectivamente, no termina hasta ahora. Probablemente va a demorar un poco. Calculo un par de minutos por lo menos. Pero seguro que aquí va a desaparecer cuando haya terminado. Así que esperamos un momentito. Por lo visto sigue trabajando. Vamos a verificar. Efectivamente, continúa. Si nosotros sumamos el porcentaje de CPU, pues fíjense, 36 más 36 más 11 ya está consumiendo bastante CPU, ¿no? Sigue ejecutando, vamos a ver si es verdad, efectivamente. Uh-huh. Continúa. Terminó. Y efectivamente, viendo los procesos, Python ya dejó de funcionar, ¿no? Y fíjense,
el porcentaje de CPU bajó considerablemente. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos a ver las pruebas con nuestro pipeline. Vamos a decirle, a ver, ejecuta el contar SH. Ya probamos con 2. Probemos ahora con alumno 1000, porque sabemos que ahí hay 1000 registros. Ya. Nos dice que hay 1000 líneas, 5000 palabras, 86.000 caracteres. Pasemos al siguiente nivel, agregándole un 0. Tenemos 10.000. También lo hizo rápido. Que no hay, dice el archivo 10.000. No, me pasé a 100.000, perdón, era por eso. Entonces, con 100.000. También lo hizo rápido. Y el último, vamos a hacerlo con 1.000.000. A ver, entonces, acá tenemos 100.000, un 0 más, será 1.000.000. Ahora se tomó un poquito más de tiempo. No fue tan fácil, pero imagínense, aún así es rápido. 1.000.000 no es poco, ¿no? No es poco. Normalmente yo en los cursos que dicto, cuando me toca dictar base de datos, por ejemplo, las pruebas que hago con las tablas no son con 2, 10 o 5 registros. Eso es, yo les digo a los alumnos, eso es engañarse, porque un sistema no va a tener 5 o 10 registros. Un sistema va a tener alrededor de millones cuando entre digamos, en funcionamiento unos 2, 3, 6 meses, 8 meses. Así es que yo les exijo que las pruebas sean con registros de 1.000.000 para arriba, para que ellos vean si sus consultas son optimizadas o no, si están utilizando bien los índices, si están utilizando procedimientos almacenados para ver la diferencia de rapidez con un script que está hecho en procedimiento almacenado frente a uno con SQL simple. Entonces, cuando yo tengo un gran volumen de datos, puedo darme cuenta, ¿no?, de cuán rápido o cómo funciona. Con pocos datos, para una máquina es casi nada, lo hace en cuestión de milisegundos, ¿no? Ok. Quiero hacerles una pregunta, y la pregunta es, ¿se entendió este ejercicio? Tal vez tienen alguna consulta, duda. Queremos de repente ampliar un poquito más aquí. Vamos, adelante. Ninguna consulta. Ok. Sigamos entonces. Voy a ir a la diapositiva. Ok. Vamos a ver ahora
la arquitectura microkernel. ¿Ya? La arquitectura microkernel también es conocida como una arquitectura de un núcleo pequeño, o muy pequeño, diríamos, y es un tipo de sistema operativo, ¿no? Donde las funciones básicas del sistema están en este microkernel, y sobre ese microkernel tú puedes montar, puedes adicionar los servicios que necesites, ¿no? En otras palabras, es tener un kernel pequeñito, minimal, de tal forma que sobre ese kernel pequeñito pues puedas implementar alguna solución, y de lo que te va a dar es una rapidez, ¿sí? Eh, Poniendo un ejemplo, cuando yo instalo Windows 11, por ejemplo, ¿no? Pues se instalan un montón de librerías, un montón de aplicaciones, un montón de utilidades que yo no lo voy a usar, ¿sí? O sea, de repente no voy a necesitar eh, configurar el panel, no voy a necesitar utilidades como por ejemplo un File Explorer. Un segundito, algo pasó con mi mouse. No sé qué pasó. Al inicio. Aquí estamos. Entonces les decía, ¿no? Eh, Cuando yo instalo Windows 11, por ejemplo, se instala muchas utilidades o utilitarios, programas que no lo voy a necesitar. Y por eso es que Windows es uno de los sistemas operativos poco eficientes cuando uno quiere hacer uso de memoria para poder optimizar, por ejemplo, los recursos. Cuando uno tiene que hacer programas que requieran tal vez utilizar la mayor cantidad posible de la memoria, normalmente uno va a Linux, ¿no? Porque ahí puedes aprovechar de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú instalas lo mínimo, ¿sí? En el microkernel, y sobre eso la aplicación que necesitas para dar la solución a un problema, ¿sí? Yo les voy a explicar dos ejemplos que se utilizan bastante. Uno es Minix, que es un sistema operativo que cuando Andrew Tannenbaum lanzó su libro de sistemas operativos, dijo, yo voy a regalarles también, recuerdo, creo que era un disquete, sí, era un disquete, y en este disquete está el microkernel, ¿sí? Un kernel pequeñito para que los que quieran puedan hacer las pruebas del sistema operativo. Entonces voy a mostrarles un video que habla de esto.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Checolín para mi canal de Britmia. Nuevamente, hoy vamos a ver otro tema importante en la evolución de la computación retro hasta obtener la computadora actual. En este caso vamos a hablar un poco del sistema operativo Minix, que fue de gran influencia para el señor Linus Torvalds para generar así su núcleo y llamarlo después Linux. Este Minix es un clon de Unix, ya que este sistema operativo Unix, propiedad de AT&T y después de Novell, es de código cerrado, es decir, tiene copyright, derechos reservados, no se puede utilizar libremente, por lo que vamos a ver cómo el señor Andrew Tannenbaum tuvo que realizar un clon de Unix, al cual llamó Minix, para poderlo utilizar libremente como código abierto en educación. Bien, vamos a ver eso a continuación. Andrew Stuart Tannenbaum, o Andy, nació el 16 de marzo de 1944 en Nueva York, también conocido como Papá Tannenbaum. Es profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad Libre de Ámsterdam, Países Bajos. Tannenbaum es conocido por ser el creador de Minix, una réplica gratuita del sistema operativo Unix, con propósitos educativos. Se licenció en física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, en 1965. En 1971 consiguió el doctorado en física en la Universidad de California en Berkeley. Posteriormente se trasladó a los Países Bajos para vivir con su esposa, pero aún conserva la ciudadanía estadounidense. Desde 2004 es profesor de arquitectura de ordenadores y sistemas operativos en la Universidad Libre de Ámsterdam, donde lidera un grupo de sistemas de computación. En 1987 creó el sistema operativo Minix, un sistema Unix-like gratuito con propósitos educativos que posteriormente inspiró a Linux. En 1992 participó en Usenet, en un encendido debate con Linus Torvalds, el creador de Linux, sobre los méritos de la idea de Linux de utilizar un núcleo monolítico en vez de los diseños basados en el micronúcleo que Tannenbaum creía que serían la base de los sistemas operativos futuros. Dicho debate se originó en el grupo de noticias Comp Os Minix, cuando Andrew envió un mensaje con el título Linux es obsoleto. Tannenbaum es el autor, junto a otros miembros de la Universidad Libre de Ámsterdam, del sistema operativo distribuido de investigación Amoeba, basado en una arquitectura de micronúcleo. Tannenbaum también es el creador de Glob, un software que provee una infraestructura para un sistema distribuido a nivel mundial. El señor Tannenbaum ha tenido varios premios por su trabajo. En 1994, ganador de Carl B. Karlstrom, premio de educador excepcional. 1997, ganador de ACM CSE, contribuciones excepcionales a premio de educación de ciencias informáticas. 2002, ganador del premio de excelencia del libro de texto Texting. 2003, ganador del premio de TAA McGuffey. 2004, miembro de la Real Academia Holandesa de Artes y Ciencias. Y en 2007 recibe la IEEE James H. Mulligan Junior Education Medal. Minix es un clon del sistema operativo Unix distribuido junto con su código fuente, desarrollado por el profesor Andrew S. Tannenbaum en 1987. En 1975, los laboratorios Bell de la AT&T publicaron el sistema operativo Unix versión 6 para 1977. John Lyons publicó unas notas con el código fuente que se usaba en los cursos de sistemas operativos. Cuando los laboratorios Bell publicaron Unix versión 7 en 1979, prohibieron su uso para la enseñanza, por lo que en 1984 Andrew S. Tannenbaum comenzó a escribir un clon de Unix para las IBM PC con Intel 8086 de ese tiempo, con el fin de usarlo en su clase en lugar del entonces prohibido Unix. Terminado en 1987, pudo usarlo para enseñar a sus alumnos de diseño de sistemas operativos en la Vrije Universiteit de Ámsterdam. Su libro fue ampliamente adoptado porque además de que Unix estaba bajo restricciones de licencia de AT&T, era demasiado complicado y corría sobre máquinas complejas, que era algo completamente antipedagógico. Mientras que Minix
fue escrito con fines pedagógicos y para una máquina muy accesible. En 1997 publicó Minix 2 y en 2004, gracias al financiamiento de la Unión Europea, Minix 3, que es compatible con NetBSD y a prueba de fallas. Gracias a su reducido tamaño, diseño basado en el paradigma del micronúcleo y su amplia documentación, resulta bastante apropiado para personas que desean instalar un sistema operativo compatible con Unix en su máquina personal, así como aprender sobre su funcionamiento interno. El primer Minix fue desarrollado para ser ejecutado en un IBM PC con microprocesador Intel 8088 o superior, aunque se han creado versiones para otros sistemas y Minix 3 también corre en procesadores ARM. Debido al enfoque puramente educacional de Minix, Tannenbaum no permitía que este fuera modificado demasiado, ya que esto complicaría el sistema y no permitiría que sus estudiantes lo entendieran en un semestre. Por estos motivos, Linus Torvalds decidió escribir su propio núcleo de sistema operativo, al que llamó Linux, como ya vimos en el video anterior, compatible con Unix. En simbiosis con las herramientas de GNU, surgió GNU Linux, que ha ganado protagonismo en el campo de los Unix para ordenadores compatibles con IBM PC, principalmente debido a que su licencia GPL permite la modificación del mismo. Actualmente Minix se distribuye con una licencia similar, la licencia BSD, que es menos restrictiva que la de GNU, porque en palabras de Tannenbaum está permitido todo excepto demandarlo. Para una persona poco familiarizada con los elementos internos de un sistema operativo, Minix es una buena opción que le permite entender casi todos los elementos del sistema con solo algunos meses de uso y estudio. Andrew Tannenbaum creó Minix en la Universidad Libre de Ámsterdam para ejemplificar los principios recogidos en su libro de texto Operating Systems, Design and Implementation, 1987. Una parte del código en C del núcleo, el controlador de memoria y el sistema de ficheros de Minix 1.0 se recogen en este libro. Junto con el libro también había disponible un disquete con el código fuente de Minix y los binarios, junto con su manual de referencia del sistema. Tannenbaum creó originalmente Minix para que fuera compatible con las arquitecturas IBM PC e IBM PC-AT, que eran las comunes en esa época. Minix 1.5, publicado en 1991, incluía soporte para Microchannel IBM PC2 y también fue adoptado para las arquitecturas Motorola 68000 y SPARC, soportando Atari ST, Commodore Amiga, Apple Macintosh y plataformas Sun SPARC Station. También existió una adaptación oficial a las arquitecturas compatibles con Intel 8386 en modo de 32 bits protegido. También existió una versión de Minix que se ejecutaba con un proceso de usuario en el sistema operativo Sun OS. Al decrementarse la demanda de las computadoras de arquitectura de 68K, Minix 2.0, publicado en 1997, solo era compatible con las arquitecturas x86 y SPARC. Actualmente Minix 3 soporta solo arquitecturas derivadas de IA32 y está disponible en Live CD, lo que permite ser utilizado sin necesidad de instalar el sistema operativo y en versiones compatibles con sistemas de emulación o virtualización como BOSC, QEMU, VMware y Virtual PC. La versión 3.1.5 fue lanzada el 5 de noviembre de 2009 y contiene X11, Emacs, B, CC, GCC, Perl, Python, ASH, Bash, FTP, SSH, Telnet, Pine. Cerca de 650 aplicaciones más comunes en los sistemas Unix. Aquí podemos ver la estructura de Minix. Para comprender mejor la estructura, microkernel de Minix, se detallan estas capas. Capa de la 1 a la 4, aquí podemos observar. Capa 1 es la capa que interactúa directamente con el hardware. La capa 2 contiene todo lo concerniente a los procesos de entrada y salida por cada tipo de dispositivos o tareas. Capa 3 aglutina los procesos conocidos como procesos servidores. Capa 4, finalmente aquí se alojan todos los procesos de usuario, tales como shells, editores, compiladores, programas. Bien amigos, esto ha sido una...
Bien, entonces, como les comentaba, Andrew Tannenbaum, que es el autor de su libro de sistemas operativos, fue uno de los primeros que habló de microkernels, y para eso él, con su libro, que digamos que lo redactó, acompañaba un disquete, ¿no?, con el sistema operativo. Y ese sistema operativo era un microkernel, era algo pequeñito, y todos los ejercicios que él utilizaba en su libro, uno descargando el microkernel e instalando, podía ver, ¿no?, que funcionaba, ¿sí? A partir de ahí, pues ha habido variantes, ¿no? Como decía en el video, también Linus Torvalds creó su propio sistema operativo, y en ese microkernel también se basó, ¿no? Bueno, otra experiencia es Nanosystem, ¿ya? Para lo cual yo primero voy a explicar y luego voy a ver el video. Bien. Nanosystem es un kernel también que se creó en la Universidad de Chile, y lo he visto muy de cerca. Les comento que yo llevé el curso de sistemas operativos en la maestría en la Universidad de Chile, y el profesor que me enseñó fue Luis Mateo, y fue el que creó este microkernel, al cual él le llamó Nanosystem, ¿no? Y el curso fue muy entretenido, muy bonito, porque, bueno, yo había programado en C++, conocía Linux, pero nunca me había imaginado en tener que trabajar en un microkernel. Y ahí le entendí, ¿no?, la lógica de por qué era importante este microkernel. ¿Qué es lo que hacía este profesor? Pues creó este microkernel para que este sistema operativo instale en algunos electrodomésticos, refrigeradoras, creo que también había en algunos televisores, ¿no? Era una compañía que vendía electrodomésticos, y que él le ponía el sistema operativo pequeñito, y sobre eso uno programaba, por decirles, no sé, calcula la temperatura del refrigerador, y si pones algún sensor hacia donde está la fruta, cuántos días te puede demorar, o te puede durar, mejor dicho, y en cuánto tiempo ya tienes que cambiar. O sea, era un microkernel sobre el cual uno podía crear cualquier tipo de aplicación. Obviamente estamos hablando todo a nivel de línea de comandos, no estamos pensando a nivel de interfaces gráficas, ¿no? Y era tan liviano, era tan rápido hacer, digamos, aplicaciones sobre este microkernel, que de verdad no ocupaba ni siquiera mucho espacio, ¿no? ¿Y cómo estaba conformado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pues uno tiene un procesador. Dentro de ese procesador, pues él puso las instrucciones más importantes, al cual él le llamó el núcleo o el kernel. Sobre ese núcleo, lo primero que hizo es levantar el sistema operativo. Que recordemos, el sistema operativo es la llave. Si no prende el sistema operativo, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, ahora, si sobre eso yo podía hacer una utilidad 1, como dice allí, o una utilidad 2, pues esas utilidades trabajaban sobre el kernel, ¿no? Y cualquier dispositivo que yo quiera instalar, por ejemplo, un sensor, o de repente un monitor para ver, si se quiere el término, en línea, lo que está leyendo los sensores. O sea, en la pantalla tú ves cuánto de temperatura hay dentro de la refrigeradora, cuántos días ya pasó desde la última vez que pusieron frutas.
la carne cuánto tiempo está, qué sé yo. Entonces, son utilidades o aplicaciones que uno va haciendo, pero estos necesitan sensores. Entonces, interactuaban los sensores con el kernel y las aplicaciones con el kernel. Ventajas, muchas, ¿no? Rapidez, tenía un tamaño muy pequeñito y sobre todo que se estaba integrando con dispositivos electrónicos. Luego ya se estaba intentando poner esto en IoT, en aplicaciones con IoT, en drones, por ejemplo, ¿no? Si tú le pones un microkernel y sobre eso, no sé, me imagino ahora, haces que haga un procesamiento de captura de video o algún algoritmo de inteligencia artificial puedes ir ejecutando, pues sería bastante interesante, ¿no? De eso trata el microkernel de Luis Mateo. Pero vamos a ver el archivo. Antes de esto, vamos a ver el archivo.